una época totalmente diferente a la de los años 80, 90. En los años 80 y 90 se da un proceso de articulación muy fuerte, ¿no? Y de representación muy fuerte por parte de los vecinos y las vecinas a partir de las asociaciones. Y después los ayuntamientos tienen sus estrategias, ¿no? Para ¿no? Sostener esta interlocución con ciertos representantes o abrir en algunos casos, ¿no? A la participación ciudadana en otros marcos, procesos de participación, consejos y demás. La sociedad de hoy es mucho más diferente, ¿no? Mucho más compleja de la de los años 80 y 90 y se ha de repensar cómo llegamos a quienes no participan. Es decir, esta esfera más de la representación vecinal es una de las esferas, pero hay un montón de gente que está quedando fuera del sistema, ¿no? Porque tiene dificultades en llegar a final de mes, porque hay una movilidad brutal en cuanto a residencia y ¿no? A lugar de residencia, porque son trabajadores pobres, es decir, no llegan a final de mes aunque trabajen, porque no tienen tiempo, porque no tienen esa mochila asociativa personal, porque vienen de otros lugares, bueno, algo mucho más complejo. Entonces, repensar la participación supone repensar desde qué lugar la administración genera espacios de relación que posibiliten una relación que vaya más en la lógica más colectiva. Sí, pero claro, al final es quién es capaz de mover, hacer los papeles, ¿no? Al final es alguien, un perfil de gente que, ¿no? Muy legítima, ¿no? Y muy loable, ¿no? La tarea que hacen, pero deja grandes, ¿no? Bolsas de la población fuera de todo eso. Entonces, pensar una estrategia desde la relación de grupos informales para mí, por ejemplo, sería algo clave, ¿no? O pensar una estrategia desde los lugares donde está la gente, que es en las escuelas, en los centros de salud, en los centros cívicos. Pensar que la gente no son una consumidora de actividades, sino que son alguien con la que podemos trabajar para potenciar sus capacidades y generar marcos en los que la gente aprenda a organizarse colectivamente, ¿no? Que eso es aprender a participar. Sí, está ahí. De hecho, ahí tenemos como muy dentro de nosotros esta idea delegativa también, ¿no? Y de proveedor de servicios, ¿no? Y de que las asociaciones, en el caso de las asociaciones de barrio, ya se convierten en un pequeño ayuntamiento, donde el nivel de... Ya no es que quien hace cosas, ¿no? Piense que puede resolverlo todo, que a veces no puede, sino que quien se relaciona con ellos también les plantea un nivel de exigencia tanto como el que tiene la administración en ocasiones, ¿no? Eso, parte de que es muy desgastante, genera pocas oportunidades, ¿no? De generar dinámicas nuevas que sumen a más personas, ¿no? Yo diría que actualmente están dando marcos de desborde total, ¿eh? Desde el punto de vista más de la relación ciudadanía-administración pública, ¿no? Por ejemplo, yo que vengo de Cataluña, ¿no? O en Barcelona, todo lo que tiene que ver con los sindicatos de barrio, gente que se organiza y para desahucios, ¿no? Hay lógicas de soporte mutuo o de acceso a la alimentación o mil cosas. Y eso, ¿quiénes son? Pues está el titular, pero ¿quién es el representante? Y no hay representante, ¿no? Al final los representantes somos todos, ¿no? Es decir, que no, no es el mensaje que lanza, ¿no? La gente que está en estos movimientos, ¿no? Y eso es una realidad. Y entonces este espacio comedido de interlocución, de llegar a acuerdos, pues se ha desbordado y el conflicto está ahí. Y es normal, porque yo creo que hay un choque de legitimidades, ¿no? Está por una parte, ¿no? El gestor público que plantea que tiene límites y no tiene recursos infinitos y limitados, pero está quien legítimamente reivindica su derecho a, pues eso, a tener un techo o a tener una vida digna y si es necesario conflictuar para conseguirlo, conflictúa para hacerlo. Entonces ahí, ¿no? Los dos legítimamente defienden su postura, ¿no? Hay que buscar la manera, ¿no? De resolver ese tipo de dilemas, ¿no? No, es evidente que la articulación, ¿no? La organización colectiva con el objetivo de cambiar y mejorar las cosas es algo que ha sido un motor. Es decir, que eso se hacía porque se veía que se conseguían cosas, ¿no? En una sociedad tan desigual con la que vivimos ahora, esta idea de colectividad para conseguir mejoras es algo que está como muy desdibujado. Que eso no quita también a veces de que nos imaginamos que el tipo de organización colectiva que tiene que haber, o que es útil, o que es práctica, es la que nosotros hemos vivido, la que nosotros tenemos, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa a mí me estresa mucho, ¿no? Cuando hacemos cosas ahí en la escuela, digo, con jóvenes en barrios y tal, es que te reúnes con ellos y te explican cosas y planteamos acuerdos y nadie tiene un papel. Y digo, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Es decir, se lo apuntan en el teléfono. A mí me pone muy nervioso. Es algo muy anecdótico, pero yo me pongo muy nervioso. Y muy nervioso porque estoy acostumbrado pues a eso, ¿no? De que a sentarme a tener un orden del día, ¿no? A discutir, a recoger los acuerdos. Y el día que hemos dicho que se hará no sé qué, lo hacen. Pero a mí me tensiona, pues imagínate en alguien, ¿no? Que lleva 60 años, bueno, ahora igual exagero, pero 40, 50 perfectamente, ¿no? Reivindicando, negociando con la administración, conflictando, cuando aparecen otro tipo de colectivos de que
no están en lógicas de representación y hacen otro tipo de acciones totalmente diferentes. Pero para mí, algo, por ejemplo, muy evidente, ¿no?, en esas nuevas formas de organización, ¿no?, es cuando se desdibuja, ¿no?, el líder, el representante, el que sabe más, con quien es el afectado, el que está en la situación más vulnerable, ¿no?, el que lo está pasando peor. Eso, por ejemplo, en las plataformas de lucha por la vivienda, antidesahucios y demás, se ve perfectamente. Se ha desdibujado totalmente quién es el activista politizado, que incluso igual está pagando su alquiler, a quién es el afectado. Y se han dado lógicas de crecimiento y aprendizaje mutuo, es decir, que hay una lógica muy fuerte de aprender entre iguales, porque tú te sientes reconocido con gente que ha vivido lo mismo que tú, pero hay gente diferente a ti que te aporta mucho y tú les aportas mucho también desde tu vivencia personal, ¿no? Yo creo que son modelos organizativos totalmente diferentes a los que se habían vivido en épocas anteriores, ¿no?, más fundamentados en la delegación, en la junta, en tú explícame el problema que yo te lo resuelvo. Yo creo que tal vez un error que en ocasiones cometemos es intentar generalizar esas causas, ¿no? Porque, como no, dentro de esta lógica, o no, más lógica, ¿no?, dentro de esta situación que explicábamos, ¿no?, de la complejidad social, de la desigualdad, de los puntos de partida diferentes, es difícil, ¿no?, de que todo el mundo apoye y siga las mismas causas. Al final tiene mucho que ver cómo tu contexto te hace interpretar que eso es importante, ¿no?, o cómo vives que hay posibilidades de cambiar eso, ¿no? Y esto se puede dar con la lengua, se puede dar con una reivindicación en un barrio de jóvenes que quieren un local, se puede dar con el tema antirracista, ¿no?, etcétera. Es decir, que no todo, yo creo que no todo el mundo va a estar en las mismas causas, ¿no? Y tenemos la tendencia, los antiguos tenemos la tendencia de poner grandes paraguas que parece que todo el mundo va a estar ahí, ¿no? Tal vez sean chubasqueros más pequeñitos, ¿no?, los que llevará mucha gente.